Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio siempre al mensaje a esta iglesia llamada la Odisea, contenida en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Recuerde que Jesucristo amonesta y reprocha fuertemente a esta iglesia. Ni siquiera las obras que ellos han realizado reciben la aprobación de Dios. En las 6 cartas a las iglesias que mencionamos anteriormente, y las vuelvo a repetir: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, Jesucristo relacionaba su mensaje a cada una de estas iglesias con la geografía del lugar, con la historia, con la costumbre del lugar también, y las prácticas comunes en la región, para que el lector, en este caso nosotros que estamos estudiando estas iglesias, pudiéramos tener mejor identificación y que rápidamente fuera más comprensible la palabra que el Señor les está dando como mensaje a cada una de estas iglesias. De esta manera, las duras y acusadoras palabras de Jesucristo podían ser rápidamente comprendidas por no solo los habitantes o los ciudadanos del lugar o de la región donde estaban ubicadas estas iglesias, sino también para los creyentes de la iglesia que ahora estamos analizando, de Iglesia La Odisea. Vamos a continuar con este estudio y recuérdense que compartí del versículo 14 al 16. Hoy vamos a analizar del versículo 17 en adelante hasta donde podamos llegar, para finalizar, si es posible, este mensaje a esta iglesia. Continuemos entonces analizando los versículos 15 y 16, que los leo, y dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que Jesucristo les está diciendo tenía un claro significado para estas personas o para estos hermanos creyentes. Recuérdense que la ciudad estaba ubicada en un valle y sufrían serias dificultades con el abastecimiento del agua. Al sur de la ciudad de la Odisea hay unas montañas bastante elevadas, cuyas cumbres todavía están hoy en día y se llenan de mucha nieve en el mes de junio. Los habitantes, ante tal necesidad, construyeron un gran acueducto. Recuérdense que le mencioné de este acueducto para bajar de esas gélidas montañas el agua fría para uso en la ciudad. Cuando el agua descendía desde la montaña, era agua helada o agua fría. Pero sucedía algo, que cuando llegaba al valle, a la ciudad de la Odisea, ya esa agua ya no llegaba fría, sino que era una agua que llegaba caliente por todo el trayecto que tenía que recorrer en esa larga distancia. También había una zona de aguas termales en el valle donde se une el río Licus con el río Meandro. Estas aguas termales producen mucha agua a gran temperatura. Estas aguas calientes también fueron canalizadas por estos ciudadanos de la ciudad de la Odisea
a través de un acueducto también para ser llevadas a la ciudad. Pero para desilusión de ellos, esa agua al llegar a las casas, a los hogares, ya no llegaba una agua semicaliente o semifría, por así decirlo, sino que llegaba lo que es una agua tibia. Cuando Jesucristo los amonesta y los reprocha que no eran ni fríos ni calientes, ellos sabían muy bien de lo que Jesús les estaba hablando, por la experiencia que ellos mismos habían tenido con estos acueductos de agua fría y de agua caliente. Sabían que así como el agua fría de la montaña no les llegaba a ellos fría y el agua caliente no les llegaba caliente, sino en ambos casos llegaba tibia, así eran ellos también en cuanto a su condición espiritual, me refiero, ni fríos ni calientes. Por eso Jesucristo les da un duro dictamen. Es decir, Jesucristo cuando va a resolver la situación en que ellos están viviendo su vida devocional o su vida íntima con Dios, Jesucristo da el dictamen y añadió en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A lo mejor te estés preguntando en estos momentos, ¿cómo es una iglesia fría? En contraste con una iglesia caliente. Y no digamos con una iglesia tibia. Puede ser que te estés preguntando esto. Pues veamos rápidamente tres aspectos de una iglesia fría espiritualmente. Número 1. Es una iglesia que ha negado todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¡Qué tremendo! Porque después de haber conocido, de haber sido enseñados, de haber practicado, tal vez no al 70 ni al 80%, lo que es la doctrina fundamental de la fe cristiana, en su estado frío espiritualmente, una iglesia ahora niegan esas verdades bíblicas. Número 2. Vive solo de formalidades. Oigan eso. Porque consideran que esas formas son más importantes para ellos que las doctrinas fundamentales de la fe. Déjenme decirles algo, que aún la Biblia, la palabra de Dios, nos pone a nosotros normas de conducta para que nosotros regulemos nuestra conducta, nuestro diario vivir en base a lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Y esta es doctrina para nosotros, es enseñanza. Pero lamentable y tristemente tengo que decir y reconocer también esto, que los pastores, los dirigentes, voy a referirme a la palabra que usa aquí el apóstol Juan para cada mensajero y responsable también de la iglesia, el ángel de Dios a cargo de la iglesia, imponen más reglas prohibitivas y normas de conducta tan serias y tan fuertes, tan coercitivas, que ni aún la palabra de Dios nos está imponiendo tales cosas. Y que lamentable y tristemente muchos se desilusionan en su fe, se entristecen. Esto los lleva a una separación y a un alejamiento de la casa de Dios, de la coinonía con la iglesia, porque no pueden cumplir tantas reglas coercitivas que el pastor ha impuesto. Y esto los hace declinar en su fe y mejor alejarse, y ya no buscar ni ser cristianos.
Algunos me he llegado a enterar porque he podido platicar con ellos, llegan a aborrecer el evangelio, el cristianismo, las iglesias cristianas, que mejor se quedan alejados y separados sin querer saber ya nada más de Dios. Y esto desde luego no es culpa de Dios, sino que esto es una responsabilidad y una culpabilidad de los hombres que Dios ha puesto a cargo de sus ovejas, a cargo de su rebaño. Yo quiero recordarte a ti, pastor, a ti, dirigente de iglesia, a ti, anciano de la iglesia, tú que tienes un cargo, un liderazgo que Dios te ha puesto para que puedas servir también al prójimo. Recuérdate que las ovejas no son de nosotros, las ovejas son de Dios, son almas de Jesucristo que Él vino a buscar con precio de sangre en la cruz del Calvario, y que ni tú ni yo podemos sacarlas de las cuatro paredes, menospreciarlas y mucho menos también decirles que están fuera del ministerio, de la cobertura, le llaman muchos, pastoral, cuando aún esto nosotros no tenemos la cobertura pastoral. Para ellos es Cristo quien da la cobertura pastoral, porque si nosotros los pastores fuéramos los que damos la cobertura pastoral, todas las ovejas fueran imperfectas y anduvieran con los mismos errores y debilidades y fracasos aún del mismo dirigente, pastor o lo que sea como se llame. Pero cuando Cristo es el que da la cobertura, cada uno aprende a ser cada día más espiritual y llega a ser un varón perfecto, porque aprende a madurar fundamentado no en formalidades, en formas, en leyes prohibitivas, sino que fundamentado en temor y temblor en la palabra de Dios. Número 3. Se opone abiertamente también. Una iglesia fría espiritualmente se opone abiertamente a la palabra de Dios y al evangelio de Jesucristo. Veamos rápidamente una iglesia caliente espiritualmente. Es aquella donde sus miembros manifiestan un verdadero fervor espiritual, al contrario de la iglesia fría. Sienten devoción, entusiasmo, un hervor espiritual. Ellos se mantienen en un estado de ebullición porque están constantemente calientes por el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que es caliente espiritualmente, sus miembros, sus creyentes, sus asistentes son diligentes, que buscan estar involucrados haciendo el trabajo espiritual en la iglesia y fuera también de la iglesia. No son como la iglesia tibia que ve adentro del templo de las cuatro paredes son una cosa, cuando la asamblea está reunida, pero toda vez esto finaliza el culto a nuestro Dios ya en la calle, en sus casas y en el trabajo, en el estudio, en la universidad, ya son otras cosas. No, definitivamente no. La iglesia caliente espiritualmente se mantiene en ese hervor y fervor del Espíritu Santo de Dios. Y no esperan que se les diga qué hacer, porque son diligentes. Hacen más de lo que se les dice que tienen que hacer, porque saben que su participación o involucramiento es importante, es necesaria, y saben dar la mía extra. Todo lo que hacen lo hacen por amor, no por obligación, no por deber, sino que saben que están agradecidos porque sus muchos pecados le han sido perdonados, y porque han sido perdonados en lo mucho, también saben darle de la misma manera a Dios. Número 2, sienten en carne propia una iglesia caliente espiritualmente, pasión espiritual por las cosas espirituales de Dios. Oran, ayunan, hacen vigilias, estudian la palabra, asisten a los seminarios de la iglesia, se interesan por perfeccionarse en el conocimiento bíblico, buscan dones espirituales, buscan también ser llenos cada día más del Espíritu Santo de Dios,
andan en una vida de plenitud, ungidos por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, una iglesia caliente espiritualmente es una congregación que está siempre hirviendo, es decir, ardiendo, borbollando, agitados, picados, humeando. Son hermanos que han alcanzado niveles espirituales y una madurez espiritual. No son una congregación evaporada, mucho menos inerte, que solo hacen bulto en las congregaciones y que llegan a ocupar bancas y de brazos cruzados. Son activos, una iglesia caliente espiritualmente. Son creyentes que te llegan a decir: hermano, hermana, si te acercas y me tocas, te quemo con el poder del Espíritu Santo que tengo de parte de Dios. Porque están llenos. Ellos están doblemente saturados del dinamis, de ese dinamo de Dios, de ese poder del Espíritu Santo. Ellos son como Pedro, que donde quiera que ellos van dejan unción de Dios. Y si hay un paralítico por donde pasan, no tienen oro ni plata, pero lo que tienen y han recibido de Dios, eso le dan, y le dan sanidad, como el paralítico que se sentaba a la puerta de la iglesia de la Hermosa. Número 3. Recordemos el mensaje a Éfeso. Habían sido una iglesia ferviente y entregada espiritualmente, pero habían sentido pasión un tiempo por las cosas de Dios. Pero más sin embargo, en su carta, Jesucristo les habla y les hace una acusación también. Y la acusación que el Señor les hace es que se estaban apartando la iglesia de Éfeso de ese gran fervor que habían tenido en un inicio y de esa pasión, porque habían dejado su primer amor por las cosas de Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, les había llevado a una posición espiritual elevada en cuanto a su relación, pero habían descuidado esa comunión, esa relación con su Señor. Ahora miremos una iglesia tibia espiritualmente. Es aquella donde sus miembros son como la iglesia Laodicea, la iglesia que estamos estudiando, quien no podía ser considerada por el Señor Jesucristo como una iglesia caliente espiritualmente, y tampoco era una iglesia fría espiritualmente, sino por el contrario, esta iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Se aparta de la fe, quizá por indolencia. Y cuando hablo esto me estoy refiriendo a que ellos quizá no quieren sufrir, no quieren pasar consecuencias por causa del nombre de Jesucristo o como cristianos, por apatía quizá, por pereza espiritual, por dejadez o por indiferencia, para evitar problemas o cuestionamientos de la sociedad, como es común que le hagan a un cristiano que es caliente y fervoroso en el Espíritu Santo de Dios, que es señalado, criticado, juzgado y muchas veces también perseguido. Los de la iglesia tibia no quieren pasar por nada de esto. Como quien dice, se mantienen neutrales. No se identifican de manera abierta y pública una iglesia tibia para salir en defensa del evangelio, como dice el apóstol Pablo, que para eso nosotros hemos sido puestos, para defensa del evangelio y de la doctrina, desde luego, de nuestra fe cristiana. Es aquella que intenta caminar y llevar su trayectoria, la iglesia tibia, en el centro de lo que es una carretera. ¿A qué me refiero? ¿Tú te has dado cuenta que cuando vas en una carretera están los que van al lado derecho, los que van al lado izquierdo? Pues los de la iglesia tibia no quieren ir ni a la derecha ni a la izquierda, ellos quieren ir al centro.
para que los de derecha no le digan nada, ni para los que la izquierda tampoco le digan nada. En otras palabras, quieren ser creyentes, neutrales, sin llegar a ser demasiado liberales, pero tampoco, como ellos dicen, demasiado fanáticos en la fe que profesan como cristianos y mejor prefieren quedarse, repito, neutrales. Dicho en buen chapín o en buen castellano, son aquellos que, como regularmente muchas veces tú lo has dicho, no son ni chicha, ni limonada, ni fu, ni fa, ni huelen, ni hieden, son como el camaleón, cambian de camuflaje para que nadie vea entre paréntesis que son cristianos. Qué lamentable estar en una condición de iglesia tibia. Ten cuidado, no caigas en ese error. Si somos verdaderamente creyentes, amados hermanos, estas palabras de advertencia de nuestro Señor Jesucristo nos deberían de sacudir, nos deberían de provocar un terremoto, un sísmico por dentro, para hacernos un autoexamen, una evaluación personal y preguntarnos cómo nos verá nuestro Señor Jesucristo. No te hagas el que Jesucristo no te está observando. Cristo te está analizando. Él está en medio de las 7 iglesias y los está a cada uno observando, analizando, examinando, y el Señor sabe lo que cada iglesia es y sus miembros. ¿Tendré que oír las terribles palabras, preguntémonos esto, que salen de los labios de nuestro Señor, como se lo está diciendo a esta iglesia? Por cuanto no eres ni caliente ni eres frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ten cuidado, la iglesia tibia tiene nombre que está viva entre paréntesis, pero en realidad están muertos, como la iglesia de Sardis. El versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, oiga lo que Jesucristo le dice, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, qué duras acusaciones y palabras las que Jesucristo le dirige por ser una iglesia tibia. Y estas mismas acusaciones Jesucristo hará un día, cuando esté aquel que fue tibio en la tierra delante de su presencia. Entre las ciudades más ricas que en ese tiempo podemos mencionar, estaba la ciudad de la Odisea y la ciudad de Sardis. Jesucristo también relacionó aquí su estado espiritual a un estado económico, con su fracaso espiritual que ellos también tenían. Le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estos miembros de la iglesia de Sardis se jactaban de sus posesiones materiales. Creían que su dinero, sus bienes materiales, su solvencia económica eran la solución para cualquier situación que ellos pudieran pasar en la vida. Los problemas no se solucionan jamás con el dinero, nunca con dinero. Mira ahora cuántas personas con esta enfermedad, con esta situación que se está viviendo a nivel mundial, tanto gente pobre como gente con dinero, gente millonaria, gente multimillonaria, están muriendo a consecuencia de esta enfermedad, porque el dinero no soluciona nada. El dinero no puede resolver todos los conflictos, sean estos materiales o espirituales. No puedes tú solucionar problemas de fondo. Y peor, si son problemas espirituales, donde solo pueden ser resueltos espiritualmente, buscando a Dios, arrepintiéndote, acercando tu vida, tu alma, tu espíritu, todo tu ser delante de la presencia de Dios
y humillándote. Estos creyentes dijeron en su corazón y vivieron bajo el contexto filosófico de decir: yo soy rico. Pero Jesucristo les dio una mirada con sus ojos como de llama de fuego, según el versículo 14 del capítulo número 1. Encontró que ellos eran una iglesia, te lo vuelvo a repetir, creyéndose ricos. Jesucristo los mira, los observa, los analiza, los estudia, dicta la resolución que ellos se merecen, el dictamen, y les dice: eres una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. En otras palabras, no eran lo que aparentaban ser. Estaban en la más vil desgracia. Era una iglesia fracasada. Y me vienen en estos momentos a la mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo para que aquellos que tienen su confianza solamente en el dinero: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y por favor, no quiero que me vayas a entender mal, que estoy contra del dinero. El dinero es bueno, pero raíz de todos los males es lo diferente. Es el amor al dinero. Y en esto tenemos que tener cuidado, que muchos triste y lamentablemente buscan más las cosas, el dinero de este mundo, que buscar el reino de los cielos y hacer su tesoro celestial. En cambio, la iglesia de Esmirna era una iglesia en posesiones materiales y sin embargo Jesucristo la elogió. Oigan eso, eran pobres, no tenían posesiones materiales y sin embargo Jesucristo elogia a los creyentes, a los miembros de la iglesia de Esmirna, y les dice que aunque eran débiles y menospreciados por la sociedad, eran honrados por Jesucristo. No habían muchos ricos en esa iglesia, como muchas iglesias de hoy. La Odisea es la iglesia, hermanos, de nuestros días, de nuestros tiempos, de nuestro siglo, de este último tiempo que estamos viviendo. Es la condición exacta de la iglesia de hoy, que no son ni fríos ni son calientes, sino que son tibios. Y tengo que decirlo con dolor en mi corazón, porque es palabra de Dios. Es la iglesia de nuestra era. ¿En qué? A lo mejor te preguntarás, en esto, en que se consideraban la mejor iglesia por el número de miembros que tienen, menospreciando a las demás iglesias por ser pequeñas y estar en el anonimato. Número 2, se consideraban una iglesia exclusiva, como muchas iglesias de hoy, porque sus miembros o gente que asisten son tan prominentes, tan sobresalientes, tan importantes, que los que están alrededor de ellos, que son pobres, no están al nivel ni a la altura de ellos. Pero lo triste es que son como la Odisea y elevan el ego, el orgullo, haciendo de menos al pobre y al necesitado. Número 3, se sienten importantes por el potencial económico que ostentan. Número 4, consideran que son lo máximo por sus grandes reuniones, por sus fenomenales eventos o actividades que realizan. Número 5, compiten con otras iglesias, entre ellos, en cuanto a quién tiene el mejor templo, el mejor edificio, con la mejor tecnología, con la mejor arquitectura, con la mejor comodidad. ¿Quién ofrece a los mejores miembros de esa iglesia, porque son miembros exclusivos, un lugar VIP? Mientras que el Señor no se está fijando en nada absolutamente de esto, sino en aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, sean ricos o sean pobres, pero que estén haciendo su voluntad. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Número 6, la riqueza material suele ser para este tipo de iglesia la regla para calibrar
y para medir el potencial de espiritualidad, de modernismo, de, ¿qué le digo yo?, de prosperidad que ellos dicen ser o dicen tener. Número 7, los valores espirituales para este tipo de iglesia como la de la Odisea lo han perdido de vista y los ignoran completamente. Número 8, la iglesia no solo es rica en cuanto a posesiones materiales, sino que está muy afanada en el negocio de acumular dinero, más riquezas, volverse más ricos, porque han caído en avaricia. Y muchos pastores, apóstoles e iglesias y miembros de las iglesias son avaros, porque solamente buscan, con una herejía de la prosperidad, creer que porque están bien, Dios está con ellos, cuando esto es una gran falsedad y una gran mentira. Para el siguiente video voy a seguir hablando acerca de la pobreza espiritual. Llega a la vida de la iglesia, ¿cuándo? Te lo explicaré más adelante. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta enseñanza siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo estudio. Amén.